Bueno, buenos días para todos y todas. Agradecemos la invitación del honorable representante de la Cámara, Alirio Uribe, y saludamos la presencia de las instituciones, así como los demás representantes asistentes a la audiencia y de las organizaciones civiles que también han acompañado la convocatoria de esta audiencia. No quisiera sonar reiterativa respecto de la intervención que hará la Defensoría del Pueblo por el concepto del proyecto de ley que nos convoca. Sin embargo, observo una primera preocupación y es, como lo mencionaba el honorable representante, la necesidad de combatir este fenómeno de criminalidad. En eso creo que estamos todos de acuerdo, pero la pregunta que nos hacemos desde la Defensoría del Pueblo es si este proyecto de ley es el mecanismo adecuado para hacer ese combate que se debe hacer de estos grupos criminales. Y la respuesta que dimos fue no, la conclusión que dimos fue no. Y en ese sentido, esta exposición de parte de la Defensoría del Pueblo estará dividida en dos partes. Una primera en la que se harán algunas precisiones sobre los grupos armados a los que hace referencia la iniciativa legislativa para dar cuenta de las preocupaciones que tiene esta entidad frente a las acciones protagonizadas por estos. Y una segunda en que se expondrán específicamente algunas anotaciones al articulado del proyecto de ley. En primer lugar, esta entidad considera necesario precisar su posición frente a la designación de los grupos criminales a los que hace referencia el proyecto de ley. Dado que al ser considerados grupos armados objeto de aplicación del DIH, como lo plantea la iniciativa objeto de análisis, se estaría en presencia de un conflicto armado interno o de carácter no internacional, y en este sentido los convenios de Ginebra y las normas concordantes deberán guiar las actuaciones de la fuerza pública para atacarlas, lo que haría innecesaria una norma como la propuesta. Permítanme ser un poco más clara con este argumento. Es importante recordar que los procesos de desmovilización de los grupos armados al margen de la ley promovidos bajo la Ley 975 implicaron una profunda transformación en torno al reconocimiento de los actores armados ilegales que se encuentran en disputa en el conflicto armado interno colombiano y también en el reconocimiento de sus víctimas. Para algunos sectores, las autodefensas desaparecieron debido a su desmovilización y, por tanto, no es posible hablar de estos grupos como parte activa de las hostilidades y por ello no serían responsables de hechos victimizantes. Para otros, digamos, se han encaminado a esfuerzos de probar que las estructuras de las autodefensas se mantienen en algunas zonas del país, pues cierta parte de sus miembros continúan operando en la misma forma como lo hacían antes, causando graves violencias en contra de la población civil. Y una tercera postura ha sostenido que se trata de grupos criminales conformados por algunas facciones de los grupos que o no se desmovilizaron o luego de hacerlo retomaron las armas, las cuales se han visto fortalecidas por los ingresos que les provee el narcotráfico. Realizan acciones delictivas asociadas a esta actividad y se denominan genéricamente como bandas criminales al servicio del narcotráfico, BACRIM. En esta última denominación de grupos parece ubicarse el autor de la iniciativa legislativa, ya que en la exposición de motivos que hace de la misma hace referencia a las BACRIM y las define como conformadas por líderes de sectores de diferentes grupos armados, paramilitares o guerrilleros con entrenamiento militar y armamento de gran alcance, dedicados a la actividad delictual. Al respecto, esta entidad, a partir del análisis de las confrontaciones armadas que se presentan en el territorio nacional, ha considerado que por la naturaleza de las acciones que emprenden, los actores que las conforman, la capacidad de control territorial y de mando que presentan, esas estructuras armadas presentes luego del proceso de desmovilización de la Ley de Justicia y Paz, no pueden ser consideradas exclusivamente como grupos que realizan actividades delictivas asociadas al narcotráfico, razón por la cual la Defensoría del Pueblo se aparta de esa denominación y prefiere referirse a estos como grupos armados ilegales Así es. En el 2014, el Sistema de Alertas Tempranas de la institución elaboró un diagnóstico acerca de la presencia y el accionar de los grupos
desmovilizados en el país, en esta oportunidad dio cuenta de que las estructuras armadas permanecen activas en 168 municipios de 27 departamentos, donde están dispersas las estructuras del clan Úsuga, que en algunos sectores se definen como autodefensas gaitanistas, los rastrojos, la empresa, los llamados bloques de Meta y Libertadores del Bichada, la oficina de Envegados y algunos otros grupos que actúan aún en nombre de las Águilas Negras, los Paisas, entre otros. La Defensoría del Pueblo identificó que además de los homicidios selectivos dirigidos en contra de sectores sociales como defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras, periodistas, líderes sociales, estos grupos llevan a cabo actos de extorsión, violencia sexual, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, influencia sobre la minería ilegal, narcotráfico, explotación sexual infantil y trata de personas, entre otros. Así pues, frente a la denominación de los grupos objeto de la normatividad, vale la pena llamar la atención, ya que esta tiene serias implicaciones en relación con la legislación aplicable y en particular frente al tratamiento que las políticas públicas dan a los hechos violentos que cometen. El asunto reviste la mayor importancia si se tiene en cuenta que, como evidencia del proyecto de ley, de la determinación de la calidad como actores armados en el contexto del conflicto, depende que les sea exigible observar las normas del derecho internacional humanitario y, por tanto, les sea reprochable su infracción y la fuerza pública también debe aplicarla para atacarlos. En este sentido, como se expuso anteriormente, la Defensoría entiende que la configuración de la aplicación de las normas del DIH está dada por ese mismo cuerpo normativo, es decir, que si existe un conflicto interno, las partes deberán observar el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra y todas las normas concordantes y complementarias al mismo. Así, en el evento en que de determinarse que debe aplicarse el DIH, como lo indica el artículo 2 del proyecto, nos encontramos en un conflicto armado interno y, por tanto, la fuerza pública estaría facultada para aportar las medidas necesarias para combatir estos grupos con sometimiento pleno al derecho que regula los usos y costumbres de la guerra, el cual hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. De manera que la Defensoría del Pueblo comparte la preocupación por las acciones violentas que cometen los grupos armados ilegales post-desmovilización que afectan principalmente a la sociedad civil y reitera su llamado a las autoridades para que continúen realizando todas las acciones necesarias para desmantelar estas estructuras y particularmente para impedir que sigan protagonizando situaciones de grave vulneración a los derechos humanos. Sin embargo, no considera que esta necesidad implique hacer variaciones normativas para la aplicación del DIH, como lo propone el proyecto de ley objeto de análisis. Establecido esto, la Defensoría del Pueblo pasará a hacer unas observaciones concretas al articulado propuesto para encontrar también dificultades en el mismo. Observaciones generales a la iniciativa legislativa respecto del artículo 2, que es aquel que define cuáles son los grupos que se van a combatir. Al respecto, la Defensoría del Pueblo destaca que estas características son imprecisas, confusas e innecesarias, en particular si se tiene en cuenta que el derecho internacional humanitario ha delimitado con claridad las condiciones que debe reunir una estructura armada para considerar que se hace parte en las hostilidades. Así, el artículo 1 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de víctimas del conflicto armado sin carácter internacional, define que su aplicación se supeditará a las confrontaciones entre fuerzas del Estado y grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Es decir, que la caracterización del grupo que hace parte del conflicto debe partir de la identificación de dichas condiciones. Es necesario que tenga una dirección de un mando responsable, ejerza un control territorial y realice operaciones militares sostenidas y concertadas en ese territorio. En ese sentido, la Defensoría no advierte que exista una necesidad alguna de hacer transformaciones en la materia y menos si estas resultan confusas, como ocurre con el literal B, que obliga a identificar que la violencia armada generada por el grupo supere los disturbios y tensiones interiores y que requiera la acción armada de las fuerzas militares. Eso no hace parte de un criterio objetivo para determinar la pertenencia a un grupo armado. Ahora, respecto del artículo 3, de la iniciativa legislativa que dispone que para mantener la integridad del territorio nacional y defender el orden constitucional, las fuerzas militares podrán diseñar, desarrollar, ejecutar y conducir acciones y operaciones, procedimientos en todo el territorio nacional. La Defensoría del Pueblo considera necesario hacer dos precisiones.
La primera, que el artículo 216 de la Constitución Política determinó que la fuerza pública estará integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y el artículo 217, con claridad, determinó que la finalidad de las fuerzas militares está asociada principalmente a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Y el artículo 218, que la Policía Nacional a su turno se encuentra orientada, o las funciones de la Policía Nacional, al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los y las habitantes de Colombia convivan en paz. Es decir, que a las fuerzas militares no les corresponde la persecución del crimen organizado, pues esta es función de la Policía Nacional por expreso mandato constitucional. En este sentido, esta entidad entiende que las características de las acciones emprendidas por los grupos armados post-movilización, descritas por el autor del proyecto de ley, que generan preocupación a la Defensoría del Pueblo por su grave afectación de los derechos de la población civil, debe implicar un robustecimiento de la Policía Nacional, ya que es su competencia enfrentarlas. Brindar competencias para ello a las fuerzas militares implica un cambio profundo en las funciones constitucionales de la fuerza pública, para el cual no se encuentra facultado el legislador por vía en la que se presenta este proyecto de ley. O sea, si quieren modificar las funciones de la Policía Nacional, pues deberían modificar el artículo constitucional y no lo que se está proponiendo va en contravía de las funciones dispuestas en la Constitución para la Policía Nacional. Segundo, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por el tipo de operativos que podría llevar a cabo la fuerza pública en todo el territorio nacional, como lo plantea este artículo. En particular, esta inquietud tiene sustento en lo ocurrido durante las operaciones Mariscal y Orión, por ejemplo, en las que el Ejército Nacional incursionó en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín y sobre las que pesan graves denuncias relacionadas con desapariciones forzadas, asesinatos y torturas. Vale la pena recordar que respecto a estos señalamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por graves violaciones a los derechos humanos de las lideresas defensoras de derechos humanos Ana Teresa Yarse, Miriam Eugenia Rúa, Luz Dario Espina, María del Socorro Mosquera y María del Socorro Naranjo y sus familiares, entre ellos varios niños y niñas. Así que esta entidad llama la atención sobre la obligación del Estado de adoptar medidas que sean necesarias para no poner en riesgo a la población civil cuando emprende acciones armadas. En este sentido, considera que facultar a las fuerzas militares para diseñar, desarrollar y ejecutar y conducir acciones y operaciones y procedimientos en todo el territorio nacional supone un inminente riesgo de afectaciones a la población civil que puede verse inmersa en un uso desproporcionado de la fuerza. Además, es importante destacar que, como lo señaló en el 2015 el Consejo de Estado en su sentencia sobre la toma de las delicias, dentro de los objetivos de humanizar la guerra que persigue el DIH, se encuentra, entre otros, morigerar la intensidad de las hostilidades y minimizar sus efectos en la población civil. De suerte que incrementar el riesgo de afectaciones a la población civil como consecuencia de la permisividad de las acciones armadas en todo el territorio nacional resulta en una contradicción con la misma normatividad que se pretende que se aplique a los grupos que hacen parte de las hostilidades. Respecto del artículo 4 de la iniciativa legislativa, pareciera que se da una contradicción sobre la aplicación excluyente entre el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos. Frente a la aplicación preferente de las normas del DIH, es importante destacar que recientemente la Corte Constitucional, en la sentencia C-084 de 2016, referida a la reforma constitucional al fuero militar, aprobada mediante el Acto Legislativo 01 del 2015, estableció, abro comilla, la explícita referencia al DIH como marco normativo aplicable en las investigaciones que se adelante contra miembros de la fuerza pública por hechos relacionados con el conflicto armado no puede excluir la aplicación convergente y complementaria del derecho internacional de los derechos humanos. La Corte debió cuestionarse frente a si la referencia al derecho internacional humanitario implicaba la exclusión de los derechos humanos y concluyó en una interpretación en ese sentido, que una interpretación en ese sentido sería inaceptable, ya que, vuelvo a abrir comillas, sustraer del imperio de los derechos humanos las actuaciones en las que se investiguen, juzguen conductas atribuibles a los miembros de la fuerza pública relacionadas con el conflicto armado, reformula un pilar fundamental del orden constitucional que implicaría una mutación de la identidad misma de la Constitución, cierro comillas. Destacó asimismo que para esta Constitución esta es la única interpretación compatible con el deber del Estado de garantizar y proteger el núcleo común que comparten el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos,
que, como lo ha subrayado su jurisprudencia, son normatividades complementarias. Así que, teniendo en cuenta esta aclaración, constituye un lineamiento interpretativo para aplicar esta reforma. La Defensoría del Pueblo considera que también debe ser observado por la iniciativa legislativa objeto de debate. En el evento en que el proyecto de ley siga su curso, en la investigación y juzgamiento de las conductas atribuibles a los miembros de la fuerza pública en el marco de acciones emprendidas para combatir los grupos criminales a los que se hace referencia, no solo deberá revisarse la posible infracción de los principios al DIH, sino que deberán ser investigados los delitos que pudieran configurarse, en especial aquellos referidos a graves violaciones de los derechos humanos. Finalmente, respecto del artículo 5º, llama la atención de la Defensoría del Pueblo que se hace referencia a la expresión una instrucción práctica que minimice los riesgos jurídicos a los cuales puedan verse sometidos quienes desarrollan las operaciones. Pues si efectivamente en sus secciones la directriz es el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas del DIH, es decir, actuar acorde con el ordenamiento jurídico, no se entiende el propósito de las instrucciones que se dan en ese artículo 5º. En conclusión, esta entidad considera contraria a la Constitución política la aprobación del proyecto de ley por medio del cual se dictan medidas para combatir los grupos criminales armados y organizados dentro del territorio nacional, ya que desdibuja las funciones atribuidas constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y pretende hacer transformaciones innecesarias a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario. Muchas gracias.